Bueno, vamos con la segunda parte de la presentación del ministro de Hacienda de la Nación. En el día de ayer hablamos de Hernán Lacunza, dando estos anuncios y este reperfilamiento, es una nueva palabra que se ha puesto de moda desde el día de ayer, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos escuchando a Hernán Lacunza, como te digo, esperando dos cosas. A las 9 de la mañana, un acto que va a encabezar el presidente Mauricio Macri, va a votar con B larga un barco al río. Segundo horario clave, 10 de la mañana, apertura de los mercados. Hernán Lacunza. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes: la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador o un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos con sus impuestos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No solo la deuda de corto plazo que vence en lo que falta del año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023 y que el presidente que ostente el poder, sea quien sea bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, para que pueda, insisto, desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas. Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a implementar, a impulsar 4 iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como LETES y LECAPS, solo para los inversores institucionales, no para las personas humanas, según la definición del nuevo Código Civil, lo que nosotros conocíamos como personas físicas, que cobrarán, o sea, los ciudadanos a pie, cobrarán la totalidad de sus acreencias a su vencimiento en tiempo y forma, tal como está previsto en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos. El otro 10%, que son solo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023 y que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023,
que genere ese alivio financiero que se requerirá en el próximo mandato. A tal fin, en el día de mañana invitaremos a los bancos a acercar propuestas para elevar a los inversores en este sentido. Asimismo, en estos días visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias por parte del gobierno argentino del acuerdo que está en curso y para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. De este modo, el Gobierno procura despejar el horizonte financiero de corto, mediano y largo plazo, no solo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento hoy implícitos en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de solvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden, su objetivo, diría, primordial. Al aliviar el programa financiero se descomprime una eventual fuente de demanda sobre las reservas, que hoy ascienden a más de 57.000 millones de dólares, asegurando así la disponibilidad de reservas para defender el peso de todos los argentinos. En segundo término, abordar de raíz la causa subyacente de la desconfianza actual de los inversores, referida a la liquidez para enfrentar los vencimientos de corto y mediano plazo. En tercer lugar, no pasar el problema al que sigue, insisto, sea el presidente Macri u otro candidato, dado que también se prevé descomprimir, con el consentimiento del Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas, el perfil de vencimientos del próximo mandato, a fin de poder desplegar sus planes de gobierno sin condicionantes financieros. En la deuda de corto plazo, dar un tratamiento preferencial a todas las personas humanas, los que tenemos alrededor de 50, los conocíamos como personas físicas, que dispondrán íntegramente la totalidad de sus acreencias en la fecha de vencimiento prevista en el título correspondiente. En quinto lugar, dar un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en este momento, en su cuerpo natural para los consensos, que es el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas para que definan el horizonte financiero argentino del periodo electoral y del próximo lustro. Por supuesto que los funcionarios del Ministerio de Economía estaremos a disposición de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda del Congreso, de ambas cámaras, para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Así, para terminar, aún reconociendo que los resultados económicos del actual programa han sido inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo, pretendemos que el punto de partida del próximo mandato, se ven allí en los gráficos, sea más sólido para recuperar el crecimiento sostenido, a partir de haber recuperado los llamados equilibrios gemelos,